28. Bendiciones, 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 buenos días, buenos días. Nuevamente el pastor Vladimir Monroy en este jueves 28 de mayo, a 3 días de mayo, el quinto mes para entrar al mes de junio. Es un privilegio saludarlos. Hace un momento tuvimos que interrumpir la transmisión por detallitos que estaban pasando, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Una vez más, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, en el centro de Los Ángeles, en la periferia del centro de Los Ángeles, con un mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos ven a través de estos medios. Estamos enviando un saludo a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, la iglesia que nos dignamos pastorear, como también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en cualquier lugar. Y un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Damos gracias a Dios porque por 2 jueves estuvimos ausentes, estuvimos transmitiendo el día viernes, por asuntos de agenda, pero aquí estamos de nuevo en esta mañana en el nombre del Señor. Y en esta ocasión un poquito atrasaditos, pero vamos a comenzar una nueva serie titulada Estudiando acerca de los profetas menores, y es el estudio número 1. Estudiando acerca de los profetas menores, estudio número 1. Creo que son alrededor de 7 u 8. Eso indica que vamos a comenzar terminando este mes de mayo y vamos a estar todo el mes de junio y quizá parte de julio con esta serie estudiando acerca de los profetas menores. Y ahorita el título, el tema de esta mañana es el llamamiento profético en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer Oseas capítulo 12, versículo 20, donde dice: y hablando a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Al estudiar la historia de Amós, Habacuc y Jonás, que son 3 de los profetas menores, aprendemos de 3 profetas del libro llamados profetas menores. No porque sean menos que otros, quizá porque sus libros no son tan extensos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por ejemplo, y porque estos figuran más de clase social. Cuando digo clase social me refiero a que, por ejemplo, en el caso de los profetas menores eran más campesinos, eran más populares de la comunidad, no muy reconocidos socialmente. Por eso se llama profetas menores, no porque sean menores que nadie. Amén. Están en el mismo nivel delante de Dios que pudo haber tenido Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. También lo tenían ellos, también eran siervos de Dios. Pero el caso es que Dios llama a hombres y mujeres de distintos medios según la necesidad lo requiere. Y a veces tiene que amoldar caracteres según la necesidad, trasfondos culturales y sociales, como decíamos, dependiendo, porque es obvio que no es lo mismo hablar con personas, por ejemplo, con nivel de estudios, con niveles académicos elevados, o más o menos de cierto tipo de preparación, hablar con gente campesina, con gente sencilla, que no hacen más que trabajar como este servidor que viene de la agricultura, de arriar vacas, de arriar bueyes, de recoger maíz, sembrar maíz, frijol, etcétera, etcétera. Amén. Por eso, pero no, repito, no porque estos profetas fueran menores que los otros, de ninguna manera. Amén. De ninguna manera. Pero en esta hora estamos aquí, como dije, agradeciendo a Dios por su misericordia, confiando en que esta transmisión va a llegar hasta donde el Señor nos permita. Muy bien. Este estudio se divide en 8 puntos. Primero, el llamamiento de Amós. 2, un boyero con valor para enfrentarse a un rey. 3, Amós confronta al sumo sacerdote Amasías. 4, la preocupación del profeta Habacuc y su pregunta a Jehová. La respuesta de Dios a la preocupación de Habacuc. 6, cuando la respuesta de Dios no es cuando se espera. 7, la desobediencia de Jonás. Y 8, el segundo llamado a Jonás. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del llamamiento de Dios, independientemente de niveles sociales, Amós capítulo 1, verso 1,
La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel 2 años antes del terremoto. Entonces, el nombre de Amós es un nombre carente de popularidad, ya lo dijimos. No se trata del padre, tampoco el profeta Isaías, porque también según Isaías capítulo 1, verso 1, Amós se llamaba también el padre del profeta Isaías, pero este es otro Amós. Su significado es carga o portador de carga, no física, sino espiritual. ¿Okay? Se refiere más a su preocupación por el pecado de las naciones, comenzando por Israel. Se dice que era un boyero o cuidador de bueyes, al igual que la mayoría de los discípulos de Jesús. Si bien su mensaje fue más para Israel, también lo hizo otras naciones, entre ellas. Por ejemplo, Betel, acerca de Tecoa, su lugar de origen, Amós, etcétera, etcétera. El segundo punto es un boyero con valor para enfrentarse a un rey. Y estamos en Amós capítulo 7, versos 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada a Israel y será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá de tu pan y profetiza allá. Y no profeticen más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Wow. A Jeroboam había sido asistente del rey. Y Salomón después del rey Salomón, y después llegó a ser rey del norte en Israel. Y se prometieron bendiciones grandes y servía a Dios. Pero no obedeció. Y entre sus muchos pecados hizo 2 becerros de oro para que el pueblo los adorara. Amasías era el sumo sacerdote y advirtió al rey de Amós y profetizaba en su contra, y con ello traicionaba a Amós. Advirtió al rey que Amós profetizaba en su contra y contra ello traicionaba a Amós. Es común entonces en el Antiguo Testamento ver sacerdotes asalariados de los reyes, y en este caso esto fue lo que hizo este profeta: traicionar a Amós, porque era un profeta asalariado, es decir, Amasías, y quiso quedar bien con el rey. Y en este caso acusó al profeta de Dios de conspiración contra el rey, y por eso el rey lo mandó: vete a profetizar a tu tierra, ve allá, aquí no conmigo. ¿Okay? Entonces, así somos despreciados los siervos de Dios cuando predicamos la palabra, cuando decimos las cosas tal y como son, pero el Señor nos manda a llevar el evangelio, a predicar el evangelio a los 4 términos de la tierra, por todos lados, independientemente de si la gente lo acepta o no lo acepta, ya será su responsabilidad, pero nosotros, nuestro deber es predicar su palabra, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, el tercer punto: Amós confronta al sumo sacerdote. Y Amós 7:14 al 17 dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino soy boyero, oiga bien, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¡Wow! Amós, al escuchar a Amasías lo que decía, el rey le responde no ser un profeta reconocido. Repito, Amasías era un profeta asalariado al servicio del rey. Y Amós era un campesino, un cuidador de bueyes. Sin embargo, Dios lo había mandado a profetizar. Pero como Amasías sabía que esa profecía no le convenía a su rey, entonces fue y lo puso en mal. Y fue cuando el rey le dijo: vete a tu tierra, profetas allá, pero no aquí. Así somos despreciados, dije, los siervos del Señor. Pero la autoridad con que Dios le habló entonces ahora Amós, y le dice: no soy profeta ni hijo de profetas, pero esto dice Jehová. Simplemente se trataba de un humilde agricultor,
pastor llamado por Dios y no un conspirador. Dios llama a distintos hombres de distintos niveles para ministrar según la necesidad lo requiera. El mismo Amasías sufriría las consecuencias del juicio que vendría sobre el reino de Jeroboam. ¿Ok? Así que no te preocupes, hermano, siervo de Dios, pastor, evangelista, todo lo que Dios te ha llamado, predica la palabra conforme Dios te indique, independientemente si te la aceptan o no te la aceptan, tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Amén. Así que Dios nos llama a predicar su palabra, como dije, a los 4 puntos de la tierra. Y hoy con los medios sociales es mucho más fácil. Amén. A través de estos medios estamos llegando a diferentes lugares. Amén. Así que el punto número 4 dice la preocupación del profeta Habacuc y su pregunta a Jehová. Habacuc. Ya hablé de Amós, porque dije que íbamos a hablar de 3 profetas. Ya hablamos de Amós, ahora estamos hablando de Habacuc. Y dice Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que me vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Repito, estamos en la serie estudiando acerca de los profetas menores. Este es el estudio número 1. Y tengo entendido que es alrededor de unos 7 u 8 estudios que vamos a estar estudiando. Esto es para las personas que se están conectando en este momento. ¿Ve? Y el tema es el llamamiento profético en el Antiguo Testamento. Entonces, al igual que Amós, Habacuc significa abrazar. Oiga bien, al igual que Amós, Habacuc significa abrazar. ¿Ok? Amós dijimos que el significado era cargador. Cuidador de bueyes, un boyero. Cargazar, abrazar. Y ahora Habacuc significa abrazar o el que se aferra. No es popular en la Biblia, ningún otro escritor lo menciona. Pero en la Biblia era muy común los nombres, el significado de las personas, nombres que llevaban, tenía que decir mucho. Amén. Y se cree que ministró en los años 607 a.C. durante el reinado del rey Joacim y profetizó la destrucción de Judá por el ejército babilónico. Entonces, Habacuc había visto tiempos de grandes avivamientos y tiempos de gran pecaminosidad del pueblo de Dios, a diferencia de Amós, que servía en la corte del rey. Y es tanta su angustia por el comportamiento del pueblo que le hace serias preguntas a Dios. Era tanta la maldad que el verdadero pueblo sufría y clamaba por justicia y que paraba la maldad. Y al igual que muchos claman a Dios cuando reina la maldad, y al parecer como si Dios no escuchara. Y eso, pues cualquier persona que creyente sabe que muchas veces pareciera ser como que Dios hace oídos sordos, como que Dios no escucha nuestra oración. Muchas veces nos pasa, siempre nos pasa. Señor, ¿pero qué pasa? Porque como que Dios ignorara lo que le estamos diciendo. Pero déjame decirte que Dios escucha a tiempo y fuera de tiempo, y en su tiempo Dios tiene la respuesta, pero tu oración nunca regresará vacía. Tu oración no quedará en el aire. Siempre nos pasa a todos, en momentos difíciles, en momentos familiares, en momentos personales, en momentos ministeriales, cuando le decimos a Dios: Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y como que Dios se tapara los oídos, como que cerrara los ojos y no nos viera. Pero déjame decirte, espera en Dios y Él hará, y Él te dará, dice la palabra, las peticiones de tu corazón. Amén. A que sigamos haciendo la voluntad, sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado, sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, y en su tiempo el Señor tiene la respuesta. Y hay respuestas que quizás no las vamos a ver en esta tierra, pero que las vamos a ver en el cielo. Yo tengo muchas preguntas para Dios, que aquí en la tierra, yo sé que no voy a recibir la respuesta. Y cuando llegue al cielo, yo le voy a preguntar ¿por qué no pasaba esto? ¿Por qué pasaba el otro? ¿Por qué no me respondías en tal momento, en tal situación?
Y yo sé que Dios tiene una respuesta porque es promesa del Señor. Amén. En esta vida se dice que hay más preguntas que respuestas. Y a través de las experiencias que se tienen constantemente en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial, siempre vemos que la vida tiene más preguntas que respuestas. Amén. Así que continuemos entonces con el punto número 5, la respuesta de Dios a la preocupación de Habacuc, capítulo 1, versos 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación con el cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla y se reirá de toda la fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo a su fuerza a su Dios. Dios levantaría un ejército fiero, un ejército en contra de los opresores de Judá, de quienes se queja el profeta. Y el mismo Habacuc no lo creería, porque si los opresores de Judá eran malos, Dios levantaría a los caldeos más malos que ellos en su contra todavía. Sería formidable y terrible, en otras palabras, su clamor sería respondido. Solo de esta manera pararía el sufrimiento de los débiles. En otras palabras, Habacuc oraba para que calmara el sufrimiento, la persecución, pero a cambio de ello Dios respondía con más sufrimiento todavía. ¿Y por qué? Pues todos sabemos la situación de Israel, del pueblo de Dios, que siempre fue un pueblo desobediente, rebelde, que por más que Dios trataba con él, ningún pueblo en la tierra ha tenido los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Amén. Que Dios lo escogió para ser un pueblo, un modelo para todas las naciones del mundo. Sin embargo, Israel no entendió todo ello, y pues hasta el día de hoy todavía siguen esperando al Mesías prometido, que nosotros disfrutamos ya desde hace más de 2000 años. Amén. Así es de que por eso digo que es un privilegio ser los adoptados. Somos los adoptados, porque nosotros que no teníamos arte ni parte en el reino de Dios, ahora nosotros, amén, estamos disfrutando al Mesías, a Jesucristo, nuestro Salvador, desde hace 2000 años, mientras los judíos lo siguen esperando. Esa es la situación, todo lo que estaba pasando, y por eso vemos que la pregunta de Habacuc era que por qué, y por qué, y por qué, Dios a cambio de Habacuc orando para que Dios calmara el sufrimiento del pueblo, y Dios le iba a levantar a los caldeos más feroces todavía que sus opresores. Así que por eso te digo, alguien dijo que Dios es un Dios raro y que hace cosas raras, pero Dios nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros, pero Dios nunca se equivoca. Los babilonios como idólatras iban seguros de su objetivo, aunque le atribuían su triunfo a sus dioses falsos. ¿Ok? Entonces, el punto número 5, cuando la respuesta de Dios no siempre es cuando se espera, Habacuc 2, 1 al 3. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, oiga bien, aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea que, repito, Dios en su tiempo, no es en el tiempo de nosotros, no es en el tiempo del ser humano, es en el tiempo de Dios. Y por ello es que Dios nos ha mandado, nos ha dejado los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22, la paciencia, esperar en Dios. La mayoría de personas es el problema que tenemos la mayoría. No somos pacientes. Queremos las respuestas al estilo microwave, decimos, en otras palabras, al estilo horno, microondas. Pero no es así.
vivimos en una sociedad tan apresurada, tan acelerada, que todo lo queremos al estilo microondas, al estilo microwave, pero no es así. Amén. Dios toma su tiempo, pero cuando Dios bendice, bendice. Amén. Y no es en el tiempo de nosotros. Así que si bien Dios había respondido la carga espiritual de Habacuc, el profeta al parecer esperaba que fuera pronto, según el punto anterior. Pero Dios le dijo que la visión iba a llegar. Declarar en tablas para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, y aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. Así que Pablo también en Romanos 9:16 dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios te tiene misericordia. Grábate esto, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y era necesario que primero viera la visión y tener el tiempo suficiente para entenderla y anunciarla. Así que la preocupación del profeta es que mientras el tiempo pasa, el pueblo sigue sufriendo. Y es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando vemos, así como lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, gracias a Dios la situación se ha calmado un poquito, pero seguimos orando, amén, por el pueblo de Dios. Seguimos orando porque Dios nunca se equivoca. Y Dios siempre ha dicho que pone en su momento los reyes que el pueblo necesita, por lo que sea, Dios es el que pone y quita reyes. Amén. Y él no vería, que Habacuc no vería la respuesta hecha efectiva, pero Dios lo haría en su tiempo. Lo importante es creer en Dios. De igual manera, repito, hace un momento decíamos de que yo mismo tengo preguntas, que yo sé que quizás no las voy a ver la respuesta aquí en esta tierra, quizás me voy a morir y voy a recibir esa respuesta en el cielo, pero que la voy a ver para la gloria del Señor. El séptimo punto dice, la desobediencia de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás y dijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recuerdan que dijimos que en este estudio estaremos hablando de 3 profetas. Ya hablamos de Amós, Habacuc y ahorita estamos hablando de Jonás. Jonás significa paloma y es conocido como el profeta desobediente. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Yo recuerdo que hasta en la escuela secular nos hablaban de Jonás. Amén. Y es uno de los profetas más antiguos. Se cree que es contemporáneo de Eliseo. Y el ser hebreo, al igual que la mayoría, se creía predilecto, y los otros eran paganos e indignos, según él. Era la capital del imperio asirio, muy grande y prominente, pero sumamente perversa. Dios le mandó a predicar a Nínive, a reprender su pecado y llamarle al arrepentimiento. Entonces, de seguro el profeta esperaba que Dios les condenara y les destruyera. De seguro consideraba que Nínive era inmerecedora de la misericordia de Dios. Era tanta su maldad que había sufrido delante de Dios, y de ahí le sería la seria advertencia. En lugar de obedecer, hizo lo contrario. De seguro temía que lo mataran o se burlaran de él. Se le facilitó irse a Tarsis, una lejana ciudad, una ciudad fenicia famosa por su plata y construir barcos pesqueros. Y viajar lejos. A Jonás con eso intentaba alejarse lo más posible de la presencia de Dios, y con ello también queda evidente el carácter e impulso de Jonás. Algunos creyentes dicen sentir a Dios y no es más que impulso de ellos mismos. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el sol hiciera mi estrado, y ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en medio del mar extremo, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escapar de la presencia de Dios. Eso dice el Salmo 139, versículos 7 al 10. Entonces, y vamos al punto número 8, el segundo llamado a Jonás. Capítulo 3, verso 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó, dice Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, y se proclamó un ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ya escucharon la palabra. Pero Dios no actuaba de igual manera que Jonás. El plan de ellos de Dios es todo misericordia. Jonás, como era una ciudad mala, él quería la destrucción de Dios para ellos. Ese es el punto de vista del profeta. Sin embargo, la historia es bien conocida de cómo terminó en el vientre de un pez muy grande. ¿Okay? Y ahí devoró el pez, dentro del pez, y el profeta clamó a Dios en genuino arrepentimiento. Por mucho tiempo escuchaba decir la ballena, pero la palabra de Dios no dice ballena, dice un pez muy grande. ¿Okay? Entonces, nuestro Dios es Dios de oportunidades, y hasta en el mundo secular se dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Hasta en el mundo secular. Dios llama a Jonás de nuevo a obedecerle, y fervorosamente predice destrucción total, y ahora con plazo de 40 días. El pueblo creyó, obedeció al ferviente mensaje de Jonás, y ahora de un Jonás arrepentido. Muy bien. Y en conclusión, siempre que Dios llama a alguien a su ministerio, lo primero es que se piensa es en alguien con cualidades especiales dignas de admiración. Eso es propio del ser humano. Y eso lo hemos visto a través de la vida cristiana. Cuando hay, por ejemplo, se dice que va a llegar un predicador reconocido, famoso, y tanta cosa, pues la gente la expectativa. Eso es muy común. Sin embargo, cuando dice que va a llegar tal vez una persona humilde, de un campesino, de un área tal vez marginal, pues no se le ve de la misma manera que se mira, como dijimos en un principio, que era la situación. Por eso dice que los profetas menores, que es el estudio que estamos teniendo en esta serie, estudiando acerca de los profetas menores, hemos dicho de que no porque fueran menos que otros, no porque fueran menores que otros, de ninguna manera, ¿verdad? Eran siervos de Dios. Delante de Dios, Amós, que el boyero podía ser delante de Dios, al igual que Isaías, igual que Jeremías. La diferencia es que estos eran de una clase social más alta, como dijimos, estaban en el palacio del rey, eran altamente reconocidos. Sin embargo, pues Amós era un boyero. ¿Okay? Pero por eso se llama profeta menor, y porque los libros son más pequeños, son menos voluminosos que los otros. Pero tan profetas era Isaías como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como también lo era Amós y otros. Así que, entonces, por eso Dios quiere independientemente, Dios nos usa independientemente de cualidades. Lo que más cuenta es la disposición. Se trata de hombres y mujeres de carne y hueso. Y hemos visto a través de la historia cristiana cómo hombres sencillos, humildes, campesinos, Dios los ha levantado a hacer cosas grandes, a hacer cosas poderosas. Amén. Yo lo vi en mi tiempo, con gente sencilla, con gente que eran quizás hasta jornaleros, trabajadores para mi papá en la agricultura. De repente Dios los levantaba y después llegaron a ser pastores, a ser grandes hombres de Dios. Amén. Así que Dios es un Dios de oportunidades. Dios llama a distintos contextos o trasfondos. Es más, hasta habló al profeta Balaam por medio de un asna, de una burrita, se dice también. Esa historia es bien conocida. Dios le habló a Balaam por medio de un asna. Así que Dios habla de cualquier medio. Todo lo que cuesta es la disposición y la obediencia. Así que repito, les decía que en el área ministerial, pastoral se sufre tanto. A veces la gente a quien más uno le sirve, a quien más uno trata de ayudar, es la que no siempre responde de igual manera. Eso lo hemos visto a través, pero tú sigue adelante. ¿Ya? Lo hemos visto a través de los medios. La gente que tú más ayudas es la que después más te da la espalda o hasta te traiciona. Pero eso tú no te importa eso. Tú le sirves a Dios, tú estás haciendo la obra de Dios y de Él vas a recibir la recompensa. No esperes recompensa aquí en la tierra. Amén.
Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido que si le servimos a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros. A Caleb le ofreció las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo, es decir, las bendiciones eternas, las celestiales y también las terrenales. Dios promete bendecir a sus hijos si nosotros nos dedicamos a la obra del Señor. Quizás no somos millonarios, Dios no nos llamó a ser millonarios. Hemos tenido quizás en el pasado, como hemos dicho, oportunidades donde si hubiéramos aprovechado esas oportunidades, quizás hoy estuviéramos en condiciones sociales mucho mejor, tal vez más reconocidos. Sin embargo, Dios nos llamó al ministerio y hasta este día Dios ha sido fiel. Amén. Y tenemos salud, tenemos todo. Hijos, bendiciones saludables, hijos sirviendo al Señor. En cambio, otros que quizás que se dedicaron al dinero, a la fama, a lo material, tristemente tal vez han alcanzado sus objetivos en esas áreas, pero en otras áreas han sido una desgracia. Pero tú sigue adelante en el nombre del Señor, al ejemplo de Amós, el ejemplo de Amós, el ejemplo de Jonás, sigue el ejemplo de Habacuc, de los 3 profetas. Muy bien, es el estudio que teníamos para hoy. Dije, para los que recién están entrando, el estudio que hemos comenzado hoy, 28 de mayo del 2026, es estudiando acerca de los profetas menores. Es un estudio que va a tardar quizás unas 8 semanas y de ahí pues el Señor nos dirá qué más vamos a hacer. Pero el tema de hoy es el llamamiento profético en el Antiguo Testamento. Muy bien, damos gracias a Dios por las personas que están en línea y los que nos van a ver también. Damos gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquí estamos para la gloria del Señor haciendo su voluntad. Oramos por todas las personas. Vamos a hacer una oración breve por todas las personas que nos están viendo y las personas que también nos van a ver durante el transcurso del día, de la semana, durante un mes quedan ahí las grabaciones, los videos en Facebook, pero también están en www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org y también en YouTube. Así que ahí estamos. Muy bien. Vamos a hacer una oración, pero antes queremos preguntar en este momento si hay una persona en cualquier lugar del mundo que estés escuchando esta palabra, que la vayas a escuchar. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué seguridad tienes de tu salvación? Si mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? A lo mejor tienes religión. A lo mejor crees que estás haciendo bien las cosas. Déjame decirte que la religión nunca te va a salvar. La religión no salva. Lo único que salva es Jesucristo. La religión te ayuda a vivir una vida bien, a no hacerle mal a nadie. Eso es lo que se llama hacer buenas obras, pero la religión no salva. La religión es un esfuerzo humano, es hecha por los hombres, va de abajo para arriba. Pero el evangelio que te predicamos es el camino establecido por Dios desde el cielo. La religión nunca encuentra a Dios, pero Dios se nos encuentra a través de su evangelio, por medio de Jesucristo. Si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? Te lo digo porque yo tuve religión y no tenía la seguridad de mi salvación. Pero un día acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Voy a cumplir 54 años de ser creyente, de ser discípulo de Cristo, y hasta este día nunca he dudado de mi salvación. Sé que si en este momento aquí se me para el corazón, yo sé para dónde voy. Nada me detiene para encontrarme con mi Señor. Muy bien. Si tú no tienes esa seguridad, repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi alma, recíbeme. No necesitas ir al Google, no necesitas buscar palabras elocuentes del diccionario. Si lo dices de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados. Muy bien. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación, una iglesia donde servirte, crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos dar alguna idea. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21.
entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21, igual, ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores. Hay pastores estudiando con nosotros y también otros ya se han graduado. Estamos presenciales en línea y también para aquellos que por razones de horarios de trabajo no pueden, también se graban las clases para que se puedan ver en el momento que la persona pues tenga la oportunidad. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra, por esta oportunidad que nos has concedido poder llegar a nuestros amigos, nuestros hermanos, bendecirlos donde quiera que estén, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de la iglesia de que pastoreamos, de esa comunidad cristiana. Gracias, Padre, por nuestros pastores que tenemos, que han salido de aquí con nosotros en México, en Guatemala, en El Salvador. Donde quiera que estén, los bendecimos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Así que oramos por todos los hermanos alrededor del mundo, donde quiera, Señor, que hayan hermanos, donde te quiera, Señor, que haya un hermano que te sirve, que te alaba, que es lavado con tu sangre, ahí bendícelo, Señor. Y que esta palabra sea proclamada y predicada alrededor del mundo, mientras tú vengas, Señor, que se salven cada vez más los que han de ser salvos. Muy bien, gracias a Dios. Nuestra próxima transmisión será del templo al sol del mediodía, el domingo, y aquí estaremos de nuevo con la ayuda del Señor el próximo jueves. Repito, estamos de nuevo, porque los 2 jueves anteriores estuvimos ocupados, por eso transmitimos viernes, pero hoy está por nuestro día oficial, es el jueves por la mañana. Hermana Sandrita Vargas, Dios le bendiga hasta Coatepeque, Guatemala, Dios le bendiga grandemente. Aquí siempre estamos pendientes y ahí con hermano Juanito y su familia. Carol González, bendiciones Carol González, bendiciones hermana María Rosales, ahí la vemos siempre con su negocio, bendiciones en el nombre del Señor. Victoria Monroy a Guatemala, mi hermana Victoria Monroy, bendiciones, y los que nos van a seguir viendo, bendiciones también. Así de que un saludo, no lo dije al principio, un saludo muy especial a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica. Yo siempre sé que siempre hay gente que está pendiente de nosotros. Así que continuamos la próxima semana y durante todo este mes de junio que viene y parte de julio, estudiando acerca de los profetas menores. Así que esta vez fue el llamamiento profético en el Antiguo Testamento. Bendiciones y hasta la próxima.